Javier Seriani de asistente a juez. Hello chicas, ¿cómo están chicas? Les traigo un chismecito que no pude esperar y dije, tengo que hacerles este video. Me enteré que Ana Bárbara demandó a Javier Seriani. Obviamente con justa razón, no hombre, todo lo que este hombre habla de ella no es demasiado. Uno puede hablar, ¿verdad? Dar la noticia y todo, pero no con saña, con cólera, o sea, de esa manera en la que él lo hace, ¿verdad? Así que me puse a investigar, ya saben, por ahí con gentecita que yo conozco. Y no, hombre, este es un chisme grande y serio, de verdad. O sea, yo me quedé en shock. ¿Ustedes quieren saber por qué Seriani grita tanto? ¿Por qué se quedó traumado de cuando era el asistente de Julio Zavala? Sí, así como lo oyen, yo sé que muchas personitas no lo saben, que él fue el asistente de Julio Zavala. El asistente, el secretario de las 1000 caras, el que le cargaba los maletines a Julio Zavala, era su asistente personal, su sombra, hasta su clon. Sí, el que le limpiaba el camerino en los años 90 y a principios de los 2000, recuerdan cuando Julio Zavala era el rey de las imitaciones y llenaba estadios, o sea, era un boom ese hombre. Ahí, en ese instante, Seriani era el que corría detrás de él con las pelucas, los trajes y las maletas, así como lo escuchan, limpiaba el camerino y todo. ¿Se imaginan ustedes a Seriani, que hoy se cree el dueño de la verdad, el juez de la moral? Imagínense. ¿Se lo imaginan a él cuidando que no se le arrugara el vestido de Lola Flores a Julio Zavala? Ese era su nivel, ese era el nivel de Seriani y no se le critica, ¿verdad? Porque pues es trabajo, todo el mundo quiere trabajar, necesita trabajar, no. Se le critica que de ahí se crea ahora el rey de la justicia, de la moral, el que señala con el dedo. O sea, yo de verdad me quedé en shock. Zavala siempre fue un genio, o sea, eso sí, un genio total, pero también un hombre, obviamente, con un ego de aquí a la luna. Clásico de los artistas de ese calibre. Ya se los he dicho, cosa que no le critico. La gente sabe lo que es y sabe lo que vale. Y bueno, hay gente que lo canaliza más suave y hay gente que no, que se cree la octava maravilla. Y de estos era Julio Zavala. Él tenía un ego, como les digo, de aquí a la luna. Entonces este Seriani aprendió de él esa forma de hablar con soberbia, teatral, pero sin el talento de la imitación. Ahí llegamos, o sea, Julio Zavala tenía ese talentazo ya de imitar, de hacer reír a la gente. Seriani solo le copió la soberbia, nada más. Entonces, pues ahí ya estamos muy mal, ¿verdad? Lo que usted vio, recuerda, en Chisme No Like, fue una mala copia de la intensidad de Julio Zavala. Seriani no es un periodista, es un actor frustrado que se quedó atrapado en el drama que veía en los camerinos de su jefe. Me imagino yo que él quería ser actor, claro que sí, ¿por qué no? Claro que eso ha de haber querido, pero pues no sé, por A o B motivos no se le dio. A lo mejor por su forma de ser. Acuérdense que, por favor y gracias, palabras de poder. Si usted quiere que le abran las puertas, sea lindo. Y no hablo de ser hipócrita, no, sino que de verdad cree un buen ambiente a su alrededor, en su espacio, y va a ver que se le van a abrir las puertas. Miren por qué el triángulo con Ana Bárbara. Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Cuando Julio Zavala y Ana Bárbara, recuerdan, tenían su romance, fue un súper escándalo porque obviamente él es dominicano, ella la reina grupera. Entonces, además de esto, de esta diferencia, por así decirlo, eran una pareja interracial. Y ya saben ustedes que la gente opina de las parejas interraciales. No es que esté mal, cada quien se casa con quien le da la gana. De hecho, yo soy producto de una pareja interracial y me encanta ser yo. Pero pues acuérdense que siempre está la gente, ¿verdad? Con su racismo, con su moral, con su cosa. Pero esto es más, les sirvió a ellos. Eran un boom, yo lo recuerdo. Ellos eran un boom, eran la pareja del momento. Entonces, obviamente, ¿quiénes creen ustedes que estaba ahí escuchando todo tras las cortinas? Exacto, Seriani. Por eso Seriani sabe los secretos de Ana Bárbara, no porque sea un gran investigador, como él quiere hacer creer, no, sino porque estaba ahí de metiche, mientras le servía el café a su patrón, a Julio Zavala. Estaba ahí, miren, con las orejas, que eran un radar a todo lo que da. Por eso le tiene tanto odio y fijación a las mujeres con éxito y belleza. Porque él siempre fue el que estaba en la esquina viendo cómo los grandes brillaban. Y de hecho he escuchado eso de que
Por eso es la fijación que él tiene exactamente. O sea, él no critica a cualquiera. Él critica a la gente de éxito, a la gente bonita. O sea, él quiere bajarlos del pedestal. Él no quiere ayudar a levantar a la gente, ayudar a que la gente suba. No, él quiere que el que está arriba baje de sopetón. Él quiere bajar al que está arriba, exitoso, al bonito. Eso quiere él. Así que por eso des en cuenta que si él apoya o defiende a la casucha de quinta, a la jefesucha del club de las cornudas, es porque esa mujer no es nadie. Esa mujer no es nadie. Porque si fuera alguien, Serian y no la estaría defendiendo. Miren, cuando él creyó que ella estaba arriba, le sacó los trapitos al sol con lo de la barriga, que quiso abortar, que era lesbiana. Ya, él lo sacó porque él pensó. Pero luego pues se dio cuenta que era una X. Todavía más cuando el Nodal la dejó, ¿verdad? Como trapo. Entonces él dijo, pobrecita, no es nadie, así que la voy a apoyar. Él no apoya a cualquiera, mi gente. Él apoya a la gente que no es nadie. Él, cuando él mira a alguien arriba, bonito, bonita, con éxito, él trata de bajarlo. Por eso es que odia a Nodal, por eso odia a Ángel Aguilar, por eso odia a Pepe Aguilar y a toda la familia Aguilar. Por eso los odia. Porque son gente de abolengo, con linaje, no son cualquiera. Así como la gentuza, ¿verdad? Frustrada, que odia a la gente que está bien, en una buena posición. Así es la gente frustrada, así es la gente con el autoestima por los suelos. Miren, a mí me comentan, ahí me comentan en mis redes, en TikTok, en YouTube. Ay, no, que nos encanta la casucha porque es humilde. Ajá, porque es la gente traumada, es la gente con el autoestima por los suelos, frustrada. Que por eso miran bien a alguien humildito porque los hace creer, les da tol con el dedo. Ay, que ellos no son menos, ay, yo no soy menos, no, no, no. Y por eso a la gente con nivel de alcurnia la odian, así como odian a Ángela Aguilar, porque Ángela Aguilar les recuerda los shit que son una miércoles, que no son nadie. Y eso que Angelita, ella no abre la boca, ella no dice nada, ella solo con su presencia de reina se los recuerda a las patas rajadas, cornudas, ardidas y traumadas. No es culpa de Ángela Aguilar, es culpa suya. Usted es la que tiene que ir donde el psiquiatra, ni donde el psicólogo, donde el psiquiatra de locos tiene que ir a que le aprieten el tornillo, ¿verdad? Y usted es la que tiene que cultivar su autoestima. No joda, no le ande echando el muerto a otro. Usted cultive su autoestima de miércoles que tiene gracias a sus papás, gracias a sus tatas que la trataban como miércoles cuando era chiquita. Así que no tiene por qué echarle la culpa ni a Ángela Aguilar ni a Nodal. Y por eso es que apoyan a la casucha de quinta. Por eso. Entonces no me parece que le estén echando la culpa de sus traumas, de su autoestima por los suelos, de que usted crea que es una miércoles y que le echen el muerto a Ángela Aguilar y a Nodal. ¿La cuenta de qué? ¿Por qué? Digo yo. Entonces no, vaya a un psiquiatra que la amarren, porque nadie tiene la culpa de sus traumas. Así que ya les conté, mis princesitas hermosas. Esto va para mis chicas lindas, no se confundan, para las cornudas no. Para mis chicas hermosas, así que ya les cuento, no hombre, yo me quedé en shock cuando me enteré de esto. Así que vamos a ver en qué acaba esto, ¿verdad? Con la hermosa Ana Bárbara, porque digan lo que digan, es una mujer talentosa, canta hermoso, ella es preciosa y tiene un buen corazón. Wow, yo me quedé boca abierta cuando pasó lo del Pirru, cómo le cuidó a sus hijitos como una buena madre, no como la madrastra bruja, no, sino como una buena mamá. Así que es una mujer que me consta que es una buena madre, una buena persona, porque no cualquiera hace eso con niños, ¿verdad? De otra gente. La gente es mala, acuérdense, yo se los he dicho, la gente es mala. Y esta mujer es una linda gente. Ya sus desmadres personales son personales. Miren, si les buscáramos a todas estas viejas cornudas su pasado, le encontráramos 1000 maridos, 1000 hijos y cada hijo de un marido diferente. Así que no me vengan con críticas para gente que tiene pues desgraciadamente su vida pública. No me vengan con culeradas. Ay no, si criticar tras una cuenta falsa es fácil, ¿ya? Aunque yo tengo un cagadal atrás de mí así como lo tienen ustedes. Eso es fácil. Así que no. Apoyo totalmente a Ana Bárbara. Yo sé que todo le va a salir bien. Y si tiene problemas con su esposo, ¿quién no tiene problemas con el marido? Así que dejen de andar admirándose.
No les da vergüenza meterse en la vida ajena. Así que todo el apoyo para Ana Bárbara, que todo le salga bien, ¿verdad? El problema con este hombre, que bueno, que ya no va a estar con él, que ya se dio cuenta de todo. Y yo sé que todo le va a salir bien. Es una mujer guerrera. Miren por todo lo que ha pasado, ¿no, hombre? Y sigue siendo bella, guapa, talentosa. Así que la gente que la critica, muy mal. Y vamos a ver cómo termina todo esto. Así que bueno, ahora sí, mis chiquitas hermosas, las dejo, me despido. Nos vemos en el próximo video. Pónganme aquí abajo qué opinan de esto del Seriani hablando. Ahora cómo se desvive hablando de la jerarquía de los artistas cuando aprendió el oficio al lado de Julio Zavala. ¡Ay! Es increíble cómo la gente olvida sus inicios. Seriani, el que le cargaba las maletas y le coordinaba la agenda al imitador, ahora se siente en un trono a juzgar quién tiene clase y quién no. Imagínense ustedes. No, hombre, si esto es, pero para echarse a reír de verdad. Así que bueno, vamos a ver esto cómo sigue, mis chicas hermosas. Y ahora sí, las dejo, se me cuidan un montón. Me ponen qué opinan aquí abajo en los comentarios de este desmadre y cómo quieren ustedes que termine. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.